La primera puerta, la puerta del orgullo. Hablaremos en ella sobre la cualidad del orgullo. Y qué bueno que se haya presentado al principio de todas las puertas, debido a la obligación del hombre de apartarse de ella, pues es la entrada a muchos males. Y no hemos visto tal maldad en ninguna de las cualidades. Por lo tanto, el hombre necesita ser sabio y dirigirla hacia la costumbre apropiada, y rechazarla en el lugar donde no es apropiada. El orgullo es la moneda que el santo bendito sea desaprobó, y nos advirtió sobre ella en su Torá, como está dicho. Deuteronomio 6:12. Guárdate de no olvidarte de Hashem tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, porque el orgulloso olvidará a su Creador, como está escrito. Deuteronomio 8:13-18. Y cuando tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y se eleve tu corazón, y te olvides de Hashem tu Dios, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Hashem tu Dios, porque Él es quien te da poder para hacer las riquezas. Y sobre el rey está dicho, Deuteronomio 17:20, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Si la Torá advirtió incluso al rey, ¿cuánto más a los plebeyos? Para que no se enseñoreen unos de otros. El orgullo se divide en dos partes. Una es el orgullo del hombre por su cuerpo, y la segunda parte es el orgullo del hombre por las virtudes de la sabiduría y por sus obras. El orgullo del hombre por su cuerpo tiene dos partes, una buena y una mala, y este es el orgullo malo del hombre por su cuerpo. Cuando el orgullo se apodera del corazón del hombre, entonces dominará al hombre desde la coronilla hasta la planta de sus pies, en su cabeza y en su garganta, como está escrito, Isaías 3:16. Por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido, en sus manos y en sus pies, como está escrito, Salmos 36:12. No venga contra mí pie de soberbia, ni mano de impíos me mueva. Y por un pie de soberbia fue castigada la hija de Rabí Hanina ben Teradión, a quien se le decretó sentarse en una casa de prostitutas, porque una vez fue ante los grandes de Roma, y oyeron que decían: cuán hermosos son los pasos de esta joven. Y entonces se esmeró aún más. Abodá Zará 18a. En los ojos, como está escrito, Proverbios 6:17, ojos altivos. En los oídos, no escuchará las palabras de los pobres desgraciados. En el olor de su nariz, cuando está cerca de los pobres o cuando entra en sus casas, le resultan repugnantes. E incluso sus palabras hablará con arrogancia sobre un justo. Y también se nota en el asunto de la comida y la bebida, y en las vestimentas del orgullo, vestimentas extranjeras. Y sobre esto se nos advirtió en la Torá de Moisés, como está dicho, Levíticos 20:23. Y no andaréis en las costumbres de las naciones. Y está escrito, Levítico 18:3. Ni andaréis en sus estatutos. Está dicho, Deuteronomio 12:30. Guárdate de enredarte tras ellos. Todo en un mismo asunto advierte que Israel esté separado en sus vestimentas, en sus palabras y en todas sus costumbres de las naciones. Y así dice, Levítico 20:26. Y yo os he apartado de los pueblos. Los orgullosos son abominables a los ojos del Señor, como está dicho, Proverbios 16:5. Abominable es a Hashem, todo altivo de corazón, y es entregado en manos de su inclinación, al mal, porque no tiene la ayuda del Señor, después de que es abominable al Señor. E incluso, si no se enorgulleció de nadie, ni de palabras, ni de obra, sino que solo en su corazón se enorgullece, es llamado abominación, como está dicho. Abominación es a Hashem, todo altivo de corazón. Incluso si no tiene altivez, sino solo en el corazón, es llamado abominación. Dijeron nuestros rabinos, todo aquel en quien hay arrogancia es como si sirviera a la idolatría.
Aquí está escrito, Proverbios 16:5. Abominación es a Hashem todo altivo de corazón. Y allí está escrito, Deuteronomio 7:26. Y no traerás cosa abominable a tu casa. Y algunos dicen, es como si cometiera incesto, como está escrito, Levítico 18:27. Porque todas estas abominaciones hicieron. Y algunos dicen, es como si construyera un altar para la idolatría. Sotá 4b. Y dijeron, todo hombre en quien hay arrogancia disminuye, como está dicho. Job 24:24. Ensalzados son un poco y dejan de ser. Y es digno de ser talado, como un árbol de Asherá, un ídolo, como está dicho en Isaías 10:33. Y los de gran estatura serán cortados, y su polvo no se sacude, y la Shejinah, la presencia divina, se lamenta por él. Dijo el santo, bendito sea, yo y él no podemos habitar en el mundo, como está dicho, Salmos 101:5. Al altivo de ojos y de corazón ensanchado no lo sufriré, Sotá 5a. Y dijeron, aquel que es arrogante, incluso entre la gente de su casa no es aceptado, como está dicho, Habacuc 2:5. Y también por cuanto es un hombre soberbio, no quedará en casa, ni siquiera en su propia casa, Baba Batra 98a. El orgullo lleva a la búsqueda de honores, a enseñorearse de los hombres, y ya sabes lo que le ocurrió a Coré y a su congregación por su orgullo, que buscó engrandecerse y tomó una grandeza que no le fue dada desde el cielo, y de esto entró en una disputa, y de la disputa salió la envidia y el odio, y todas estas cualidades son muy inferiores, como se explicará con la ayuda del Señor. En resumen, todo aquel que adorna su cuerpo para enorgullecerse olvida al santo bendito sea, y no se preocupa por los mandamientos, ni persigue las buenas obras, porque toda su intención está en sí mismo, en adornar su cuerpo perecedero, cuyo final es el gusano. Y el que adorna su cuerpo está cerca de la inmoralidad, porque se mostrará ante las mujeres para agradar a sus ojos, y de esto se acercará a ellas y llegará a la risa y a la ligereza. Y también la mujer que se adorna ante los hombres, con esto enciende sus corazones e introduce pensamientos impuros en sus corazones, y por esto su castigo es muy grande, porque pone un tropiezo ante muchos. ¿Acaso no prohibieron los sabios mirar las vestimentas de colores de las mujeres que están extendidas en la pared, incluso cuando ella no está vestida con ellas? Abodá Zará 20b. ¿Cuánto más grande es el castigo para una mujer que se adorna ante los hombres que la miran? Y además, el orgullo lleva a la lujuria, porque el orgullo tiene un corazón amplio y codicia toda cosa. Y la lujuria es la peor cualidad de todas las cualidades, porque codiciará por su orgullo vestirse con ropas costosas y construir grandes palacios y comer buenos manjares. Porque el orgulloso siempre deseará cosas elevadas, y quizás su mano no alcance estas cosas, y de esto llegará al robo y al despojo, porque el corazón del orgulloso codicia y es tan ancho como el mar para enriquecerse, y no se alegrará con su porción, porque lo que tiene será poco a sus ojos debido a la gran cantidad de gastos de la lujuria de su orgullo. Y además, el orgullo hace que no sea paciente para soportar la carga de las criaturas. No hay necesidad de extenderse en la bajeza de quien no es paciente, porque es conocido por todos. Y este es el orgullo del cuerpo que es bueno, que quizás el hombre diga, ya que el orgullo es una cualidad tan mala, me apartaré de él en exceso, hasta que no coma carne, ni beba vino, ni se case, ni viva en una casa hermosa, ni vista una ropa hermosa, sino el saco y la lana, rotos y sucios, y use utensilios sucios y repugnantes, y no se lave la cara, las manos y los pies, hasta que su apariencia se oscurezca más que la de los demás hombres. Y todo esto para alejarse del orgullo, hasta que no pueda alejarse más. El que anda por este camino es llamado pecador, pues está dicho sobre el Nazareo, Números 6:11, y hará expiación por él, por cuanto pecó contra el alma, dijeron los sabios, en Tanit 11a. ¿Y por qué aquel que solo se abstuvo de vino es llamado pecador? ¿Cuánto más aquel que se priva de todo?
Dijeron los sabios, en Yerushalmi Nedarim 9:1. ¿Acaso no te basta lo que la Torá prohibió, sino que te prohíbes otras cosas? Sobre este asunto y similares dijo Salomón, Eclesiastés 7:16. No seas demasiado justo, ni seas sabio en demasía. ¿Por qué habrás de destruirte? El camino recto para el hombre es que sea limpio en todos sus asuntos, porque la limpieza es una valla para las buenas obras. ¿Cómo? Vestirá ropas modestas y no ropas pobres, que deshonren a quien las viste, sino ropas modestas, hermosas y limpias. Y el pobre según su pobreza, y el rico según su riqueza. Y está prohibido que se encuentre una mancha o grasa en su ropa, y no estarán rotas. No estarán arregladas como las ropas de los arrogantes. También su comida será limpia, y no comerá manjares de rey, sino comida modesta y bebida modesta según su alcance. Y no beberá ni comerá en utensilios repugnantes, para no transgredir. No contaminaréis vuestras almas. Levítico 11:43. Sino que todo será con limpieza. También su mesa y su cama estarán limpias, y todos sus asuntos estarán limpios. También su cuerpo estará limpio, y no contaminado. Pero se cuidará de lavar su rostro, sus manos y sus pies. También todo su cuerpo a veces, como encontramos en Gilel el anciano. Vaikra Rabá 34:3. Y cuando se despedía de sus discípulos, caminaba con ellos. Le dijeron sus discípulos, Rabí, ¿a dónde vas? Les dijo, a cumplir un mandamiento. Le dijeron, ¿y qué mandamiento es ese? Les dijo, a bañarme en la casa de baños. Le dijeron, ¿y eso es un mandamiento? Les dijo, sí. ¿Qué si las imágenes de los reyes que se colocan en los teatros y en los circos? Aquel que está encargado de ellas las limpia y las lava, y ellas le proporcionan su sustento. Y no solo eso, sino que se engrandece con los grandes del reino. ¿Cuánto más yo, que fui creado a imagen y semejanza de Dios? Como está escrito, Génesis 9:6, porque a imagen de Dios hizo al hombre. Y además está escrito, Proverbios 16:4, todas las cosas ha hecho Hashem para sí mismo. Shabbat 50b. Y todo aquel que se cuida en estas cosas por un mandamiento, y no para adornarse y enorgullecerse, aunque estas cosas parezcan orgullo, ya que su intención es por el nombre del cielo, tiene un mandamiento. El orgullo de la sabiduría y de las buenas obras tiene dos partes, una buena y una mala. El orgullo malo es que desprecia a los hombres en su corazón y con su boca, y todos sean pequeños e inferiores a sus ojos, y se alaba y se ensalza a sí mismo diciendo que es grande en sabiduría, y por esto no reconoce la verdad, debido a su gran orgullo, y siempre parece a sus ojos su sabiduría, su consejo, sus palabras y sus obras, que son más excelentes que las obras, la sabiduría y el consejo de sus compañeros. Y siempre se gloría de su sabiduría y de sus obras, porque desea recibir alabanza y honor por sus palabras rectas. Y sobre esto dijo Salomón, Proverbios 27:2, alábete el extraño, y no tu propia boca. El orgulloso siempre se atribuirá al mérito, y por esto no se esforzará en la Torá, porque no se preocupa por el honor del cielo, solo que el mundo reconozca que es un hombre bueno y sabio, y con esto le basta. Y siempre se alegra del tropiezo de sus compañeros y de su poca sabiduría, y se honra con la vergüenza de sus compañeros. Y esta es una de las 24 cosas que impiden el arrepentimiento. Un hombre cuyas obras son todas buenas, y se gloria de ellas para honrarse, se asemeja a un guiso muy valioso, con toda clase de especias y perfumes, y está cerca del fuego hasta que se quema y huele mal, hasta que no vale la pena comerlo debido al amargor de la quemadura del fuego. Así el hombre que se gloria de sus obras, quema y hace heder con su alabanza sus buenas obras. Y el que se gloria de su sabiduría y de sus obras que no tiene, no hay cualidad tan mala como ella, ni ejemplo para ella. ¿Acaso no dijeron los sabios, en Yerushalmi, Shevi'it 10:8, si honran a un hombre porque creen que sabe 2 tratados, y solo sabe uno, que les diga que solo sabe uno? ¿Cuánto más y cuánto más no debe engañar al mundo para que lo tengan en gran estima por algo que no tiene? Y debes saber que estamos obligados a que todas nuestras obras estén dedicadas al nombre del Creador, exaltado sea, en lo manifiesto y en lo oculto. Y toda obra de servicio a Dios será para alcanzar solo su voluntad.
sin desear que los hombres esperen alabanza por su obra y reciban honor, sino que hará todo por el nombre de Dios que mira al corazón, como dijo la Escritura, Jeremías 17:10. Yo Hashem, que escudriño el corazón, que pruebo los riñones. Y dice, Deuteronomio 29:28, las cosas secretas pertenecen a Hashem nuestro Dios. Por lo tanto, si no se cuida con sabiduría y diligencia para librarse del orgullo, aunque tenga Torá y buenas obras, heredará el Geinom, porque la inclinación al mal lo acecha, y presenta argumentos y pruebas para llevar al hombre al orgullo, y su sabiduría será para expulsarlo del mundo. Por lo tanto, no se canse de vencer la mala inclinación día a día. Esto se llama gran guerra, como encontramos en uno de los piadosos, que se encontró con hombres que venían de la guerra y habían tomado un gran botín. Les dijo, habéis regresado de la pequeña guerra y aún estáis destinados a la gran guerra. Le dijeron, ¿cuál es la guerra? Les dijo, la inclinación al mal y sus ejércitos. Porque todo enemigo que tengas, si lo vences 1, 2 o 3 veces, entonces te dejará. Pero la inclinación no cesa de ti, aunque sea vencida 100 veces. Como dijeron nuestros rabinos, en Pirkei Avot 2.4, no te confíes en ti mismo hasta el día de tu muerte, porque todos tus días te acechará. Quizás apartes tus ojos de él, y si te vence lo más fácil, al final te vencerá lo más difícil. Y debido a que el orgullo es raíz de muchas cualidades inferiores, y también la inclinación participa y se mezcla en el corazón del hombre, y todo el asunto de la inclinación es desmentir la verdad y afirmar la falsedad, y enseñar al hombre a enorgullecerse, y le trae pruebas, por lo tanto necesitas ser sabio contra él. El comienzo de las artimañas de la inclinación es endurecer y elevar su corazón, y endulzarle el orgullo y otras malas cualidades. Y aunque el hombre sabe con certeza que hay pecado e iniquidad en su orgullo, aún así transgrede intencionalmente y se enorgullece, porque la inclinación enciende su corazón tras el honor hasta que no se preocupa por la transgresión. Pero el hombre que es puro en sus obras, y no se enorgullece ni se alaba a sí mismo cuando sabe que hay una transgresión en el asunto, entonces vendrá la mala inclinación y librará otra guerra para derribarlo y atraparlo en su red, y le mostrará permiso, y le explicará razones, porque tiene un mandamiento y recompensa, por lo que se alaba y se gloria, y así le dirá la inclinación, ya has alcanzado el nivel de sabiduría y piedad, y te conviene complacer y esforzarte por agradar a los ojos del mundo y halagarlos, para revelarles tu sabiduría y tu justicia, para que te amen. Y te traerá una prueba de las palabras de nuestros rabinos. Avot 3.10. Todo aquel cuyo espíritu agrada a las criaturas, el espíritu del lugar, Makom, Dios, se complace en él. Y todas estas son pruebas falsas, porque esa razón es una rama del orgullo. Pero este asunto es como dice la Escritura, en Proverbios 16.7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Hashem, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Y así es la explicación del asunto. Si el hombre no se alaba ante los hombres, ni se esfuerza por agradar a sus ojos, al hacer sus buenas obras, y a pesar de esto lo aman, esta es una gran prueba de que el Santo bendito sea lo ama, y siembra amor por él en los corazones de los hombres, y pone un buen nombre en sus lenguas. Y es verdad que hay algunos hombres amados por las criaturas, y el Santo bendito sea los odia cuando no cumplen los mandamientos, porque el Santo bendito sea solo ama a los que estudian la Torá y la cumplen. Después te incitará a la inclinación a revelar tu piedad y tus buenas obras ante el pueblo, y te traerá una prueba. Quizás ellos también harán como tú, y esto también se deriva de la altivez, aunque encontramos a algunos grandes que se alabaron. Suká 28a. Solo lo hicieron ante sus discípulos y compañeros para que lo siguieran y se aferraran a sus obras. Ciertamente esto es un mandamiento para hacerles amar las buenas obras, e incluso ante ellos no se enorgullecerá en su corazón diciendo, esto lo sé yo, o esto lo hago yo, pero ante el mundo en verdad está prohibido revelárselo. También si andas con humildad y te detienes a orar largamente y estudias con regularidad, te seducirá la inclinación a enorgullecerte y te dirá,
Ahora los hombres que te ven te considerarán y te honrarán por tus buenos caminos. Y hay una gran ventaja en esto. Por ser tú importante a sus ojos, aceptarán tu moral y tu reprensión. Todo esto es vanidad, porque solamente al hacer tu buena obra por el nombre del Creador, bendito sea, tus palabras de reprensión serán aceptadas ante el mundo. Aunque no lo pienses así, porque la aceptación de la reprensión no depende de tus pensamientos. Y después de que te apartes de todo esto, te incitará la inclinación y te dirá: no es posible que tu servicio sea completo hasta que te alejes de ellos por completo, como ocultar tus buenas obras y mostrar lo contrario de lo que ya estaba en tu corazón. Orar brevemente, y cuando quieras estudiar alguna sabiduría, apártate, y que nadie lo sepa sino el Creador, bendito sea. Y no mostrar ninguna buena cualidad, sino mostrar pereza en la obra del servicio, para que no te hagas un nombre y pierdas tu recompensa. Y no ordenarás el bien, ni advertirás del mal, ni darás a conocer tu sabiduría a nadie más, ni mostrarás señal de temor al cielo, ni señal alguna, como Tefilín, Mesuzá, Tzitzit, sino que te comportarás según sus costumbres y andarás por sus caminos, y te mezclarás con ellos en comida, en bebida, en alegría y en mucha risa. Todo esto pertenece a las artimañas de la inclinación para atrapar a los hombres en su red. Y quien hace esto por un mandamiento pierde 1000 millares más de su recompensa, y se asemeja al que huye de un pequeño fuego a un gran fuego. Pero lo recto es orar con intención largamente, y ordenar el bien y advertir del mal, y hacer todas las buenas obras en público y en secreto. Y si lo honran y lo alaban por esto, la alabanza no le perjudica, después de que no tuvo esta intención en el momento de la acción. Por lo tanto, cuando hagas una buena obra, examínate de quién esperas la recompensa. Si de Dios, es completa, pero si de otros, no es completa. Y también examina si esta obra que haces ante el mundo la harías en privado en tus aposentos en este mismo asunto que haces en público. Y si esto te queda claro, entonces tu obra es completa. Todo lo que hemos contado contra la mala inclinación no es sino una gota del mar contra lo que está obligado a cuidarse. Porque en cada cosa, en cada obra, en cada cualidad, viene la inclinación a corromper y dañar. Y hemos abierto una puerta para dar a conocer el asunto de la inclinación a quien no conocía al comienzo de sus caminos, y el sabio entenderá y se apresurará a apartarlo de su interior, y el de manos limpias aumentará su fuerza. Job 17a. El orgullo es la virtud de la sabiduría es alabado, como está dicho, Jeremías 9:23. Mas el que se gloría, gloríese de esto, de entenderme y de conocerme. Y añadirá agradecimiento al Creador, bendito sea, y también conocimiento, entendimiento y buenas cualidades en la oración, al decir: te agradezco que me has dado mi parte entre los que se sientan en la casa de estudio, y no entre los que se sientan en las esquinas. Y como, cuán dichosos somos, cuán buena es nuestra porción y cuán agradable nuestro destino. Sobre esto está dicho, Crónicas 2, 17:6. Y se enalteció su corazón en los caminos de Hashem, porque el hombre será de espíritu elevado y de corazón altivo en los asuntos del mundo venidero, que no le bastará con lo que le sobrevenga, y no dirá suficiente con lo que encuentre a su alcance, sino que todas sus obras serán pocas a sus ojos, y su alma se elevará siempre hacia arriba, y se lamentará en su alma, como si abreviara el servicio del Creador, bendito sea. Y este orgullo no daña la humildad, sino que la ayuda, y hace que se alegre de las buenas virtudes, y se alegre del honor de sus compañeros, y se preocupe por su honor. Y el orgullo contra los malvados es muy alabado, para reprenderlos y avergonzarlos, y no someterse a ellos, y ordenará el bien, y advertirá del mal según su capacidad, aunque esto parezca a los ojos del mundo como enseñorearse y enorgullecerse, ya que su corazón está dedicado al nombre del cielo, esto es alabado. Y no se someterá a los malvados, como Mordejai no se sometió a Amán. Ester 3. Y en todo lugar donde haya un mandamiento debe cumplirlo, y no someterse en absoluto a los malvados para abandonar el bien por su humillación ante ellos. Y esto requiere sabiduría. ¿Cuándo se enseñoreará contra ellos en un asunto de mandamiento? Porque a veces no vale la pena enfrentarse a ellos, pues si se atreve contra ellos por un mandamiento perderá 100 mandamientos. Por lo tanto, el sabio necesita reflexionar según la hora y el asunto, y según esto ordenará sus acciones, porque hay algo que necesita abandonar por ellos, y hay algo que no abandonará por ellos en ningún caso, y necesita con su cuerpo y con su fuerza enfrentarse a ellos, y no someterse a ellos, y todo esto en un asunto de mandamiento,
Pero en asuntos de negocios se someterá a ellos y actuará con ellos más allá de la línea de la ley en todo asunto, y esto es un gran mandamiento. Y quien tiene la cualidad del orgullo necesita esforzarse y volver a ella, porque es muy despreciable y su daño es grande y siempre presente, y el beneficio que hay en ella es poco. Por lo tanto, necesita alejarse de ella mucho, porque el orgullo lleva al hombre a la quiebra y a la humillación, como está dicho, Proverbios 16-18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y está dicho, Proverbios 29-23. La altivez del hombre lo abate, y ya sabes lo que le ocurrió al faraón, al decir, Éxodo 5:2, ¿quién es Hashem? Y a Goliat, el filisteo, le dijo, en Samuel 1:17-10, yo he desafiado hoy al ejército de Israel. Y a Sennacherib, que dijo, Isaías 36:20, ¿quién de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano, para que Hashem libre a Jerusalén de mi mano? Y a Nabucodonosor, al decir, en Daniel 3:15, ¿y quién es aquel Dios que os libre de mi mano? Y los semejantes a ellos que hablaron según sus palabras, y su fin fue desprecio y vergüenza. Y quien está en esta cualidad no se libra del pecado y la iniquidad, como dijo el sabio, en Proverbios 21:24, altivo, arrogante y escarnecedor es su nombre, el que obra con insolente orgullo. Y, puesto que nuestras palabras han llegado hasta aquí para hablar del orgullo, escucha las palabras de los sabios. Un sabio dijo, ¿quién es aquel de quien no se apartará la preocupación? Aquel que busca ascender a un nivel que está por encima del suyo. Y dijeron, ¿quién se considera sabio? Los hombres lo consideran un necio. Y dijeron, cerca del orgullo están las malas acciones, y quien tiene malas acciones tendrá el odio de las criaturas, y las almas se apartarán de él. Y un sabio dijo, así como la belleza de la forma es la luz del cuerpo, así la belleza de las cualidades es la luz del alma. Y dijo además, la importancia no reside en que el rey se enorgullezca, cuanto menos los demás hombres entre sí. Y dijo, que había un rey sentado en su trono, y delante de él había asientos, uno más alto que otro. Y les dijo el rey, ¿cómo os habéis sentado uno más alto que otro sin mi permiso? Y respondió el superior, la grandeza de mi linaje me colocó por encima de mi compañero. Y dijo el segundo, ascendí sobre el que está debajo de mí por la abundancia de mi sabiduría. Y respondió el tercero, la humildad de mi alma y la contrición de mi corazón me colocaron debajo de ellas. Y al rey lo elevó y lo engrandeció. Y sobre esto está dicho, Proverbios 25:7, mejor es que te digan, sube acá, y no que te humillen delante del príncipe. Cuando un hombre ve que la cualidad del orgullo se apodera de él, necesita pensar en cosas que aterroricen su corazón, que vino de una gota fétida, y volverá al polvo y al gusano, y dará cuenta y razón ante el Rey de Reyes, el Santo bendito sea, y pensará, ¿cuántos orgullosos se enorgullecieron, y pasaron del mundo, fueron olvidados, y fueron como si nunca hubieran existido? ¿Y de qué les sirvió su orgullo? Una valla para alejarse del orgullo y de otras malas cualidades. Quien desea desarraigar por completo la altivez en su corazón, no podrá hacerlo solo con el pensamiento, sino que al principio necesita alejarse de la altivez hasta el extremo. ¿Cómo? Un hombre que estaba acostumbrado a vestir ropas importantes y arregladas como la vestidura de los arrogantes, y desea volver de esto, si viste ropas buenas y las arregla con moderación, con esto no desarraigará la altivez de su corazón. O si su costumbre era honrarse y esforzarse en sus palabras o en otras obras, si no hay remedio para corregir hasta que se conduzca con mucho desprecio y se siente debajo de todos, y vista harapos viejos que deshonren a quienes los visten, y cosas similares, hasta que desarraigue de sí la altivez de su corazón. Y así, quien es de mucha ira y cólera, al principio se comportará de manera que si lo golpean, lo maldicen o lo insultan, no sienta nada en absoluto, y andará por este camino mucho tiempo hasta que desarraigue de sí la raíz del orgullo, y entonces volverá y andará por el camino intermedio y andará por él todos sus días. Y de esta manera actuará con todas las malas cualidades. Al principio se alejará de ellas, hasta que no pueda alejarse más, y se comportará así mucho tiempo, y entonces volverá y tomará el camino intermedio. Y este asunto es una medicina completa para todas las malas cualidades. Y quien, su entendimiento se inclina a servir al Creador bendito sea, en cada parte y parte, en la parte más excelente de ella, pondrá este camino ante sí y ante su compañero. Y sobre esto está dicho en Salmos 50:23, el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios.